Suena el cierzo en mi balcón y hay un riff cruzando el Ebro. Traigo calles, traigo voz, traigo el pulso de Zaragoza. Zaragoza Kilómetro Z con Guillermo Ortiz. Muy buenas a todos y bienvenidos a Zaragoza Kilómetro Z, el podcast donde escuchamos, recordamos y analizamos la escena musical de la ciudad. En este primer capítulo abordaremos la música emergente, esa música que nace poco a poco entre las calles de la ciudad y que lucha por abrirse paso en el panorama nacional. También hablaremos del cambio que ha sufrido la música emergente en las 2 últimas décadas y el porqué a la desaparición de artistas zaragozanos en las listas de los más escuchados de España. Todo esto vendrá acompañado con música local y grandes invitados, así que vamos allá. Capítulo 1. La música emergente. Zaragoza ha perdido en 20 años toda su representación en el top de artistas más escuchados de España según Promusicae. En 2006, 3 nombres vinculados a la ciudad, como Amaral, Bunbury y Violadores del Verso, formaban parte del circuito principal de la industria musical en España. Según los datos de Promusicae, Amaral situó Pájaros en la Cabeza como el 7º álbum más vendido del año, con certificaciones de múltiple platino, tras haber sido además uno de los discos más vendidos del país en el periodo inmediatamente anterior. Ese mismo contexto permitió que Violadores del Verso alcanzara el número 1 en la lista semanal de álbumes con Vivir para contarlo, un hito poco habitual y pionero para el hip hop nacional en el mercado de ventas físicas. A estos nombres se sumaba Enrique Bunbury, que mantenía presencia en listas con lanzamientos como Canciones del 96 al 2006 y el álbum El tiempo de las cerezas, consolidando una trayectoria iniciada en los años 90 con Héroes del Silencio. En ese escenario, Zaragoza contaba con representación en distintos niveles del mercado, con pop de gran consumo, el rock más consolidado y la nueva moda de ese momento, el hip hop, todos ellos con presencia directa en los rankings nacionales. 2 décadas después, la situación es distinta. Las listas oficiales se elaboran hoy a partir del consumo digital, reproducciones en streaming y descargas, y reflejan un mercado dominado por artistas de alcance global. En el top 20 actual de canciones en España, ocupado de forma habitual por nombres como Bad Bunny, Quevedo o Rosalía, no figura ningún artista zaragozano. Por lo tanto, el contraste es medible. Zaragoza pasó de contar con varios representantes en los principales rankings en 2006 a no tener ni siquiera solo uno. 2006 representa uno de los momentos de mayor presencia de artistas zaragozanos en los principales indicadores de éxito de la industria, mientras que en la actualidad se sitúa entre los periodos con menor representación en esos mismos rankings. Más que una desaparición de talento, el cambio refleja cómo ha cambiado la industria musical española. Zaragoza pasó de colocar artistas en lo más alto de las ventas nacionales a competir en un mercado global dominado por el streaming y los algoritmos, donde la visibilidad local es mucho más difícil de sostener. La escena, obviamente, sigue activa, pero lejos de aquel 2006 en el que la ciudad logró reunir al mismo tiempo referentes del pop, el rock y el hip hop en la cima de la música española. Aragón se mantiene entre las comunidades autónomas que menos inversión destinan a cultura en España. Según los datos de Cultura Base del Ministerio de Cultura, la comunidad destinó en 2023 solo el 0,37% de su presupuesto total al ámbito cultural, una de las cifras más bajas del país y muy por debajo de la media nacional. En este contexto, Lorien, cantante y guitarrista del grupo Las Doloritas, aprovechó su discurso en los premios de la música aragonesa para denunciar esta problemática. La inversión en cultura, porcentualmente hablando, de esta comunidad es ya la segunda menor de España. Aragón, ¿eh? Y esto impide que todos aquellos que ayudan a los músicos aragoneses a crecer, tanto personal como musicalmente, y veo muchas caras de gente que ayuda mucho, esto impide que esta gente vea reflejada esa escena de la que todos queremos estar orgullosos. En esta misma gala, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Oyoki, afirmó que el problema de la música aragonesa es la hermandad entre artistas y las peleas entre compañeros de gremio fruto de la competitividad. Una leyenda negra decía que 2 aragoneses se ponen a hablar y empiezan a reñir inmediatamente. El mundo de la cultura aragonesa, y especialmente de la mano de Aragón Musical, ha cambiado eso. Esta es una gala, es un sector lleno de solidaridad, de camaradería y de colaboración. Eso es lo que preside la música aragonesa y estos premios. Y eso no es tan fácil que pase,
porque la tradición marca que entre los músicos lo que se riñe es todos los días por los bolos. Esta división de opiniones ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias de pensamiento entre artistas y gobierno. Todo dentro de un panorama musical en el que muchos artistas se ven obligados a buscar su camino fuera de las fronteras de Aragón debido a la falta de apoyo por parte de las instituciones. Conociendo ya este contexto y conociendo el pasado musical de la ciudad, qué mejor de empezar a conocer el presente y de lo que será el futuro. Hoy, en la entrevista de Zaragoza Kilómetro Z, tenemos a Lucía Estévez, una de las artistas más prometedoras ya no solo de Zaragoza, sino de toda España. La entrevista de Kilómetro Z con Lucía Estévez Gracia. Lucía Estévez Gracia es una de las artistas emergentes que más se está dando que hablar en Zaragoza. Con tan solo 14 años ya se está haciendo un nombre dentro de la escena aragonesa, tanto en solitario como en grupo. En solitario ya ha conseguido ganar concursos de cantautores como el Zaragoza Crea, y en grupo está haciendo un proyecto junto a Gaby Fraile llamado Zambra. Lucía es hija de artistas y ha crecido rodeada de música, y eso se nota en una propuesta que mezcla influencias y que empieza a encontrar su propio espacio dentro de la escena local. ¿Qué tal estás, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues mira, en este podcast lo que estamos hablando es de la música emergente en Zaragoza y pues bueno, de cómo era antes, de cómo era ahora y sobre todo de la dificultad que tiene abrirse paso en una escena como la ciudad de Zaragoza. Y eso es la primera pregunta. ¿Cómo es ahora mismo intentar abrirse camino como artista en una ciudad como Zaragoza? Bueno, yo creo que de cara a los jóvenes, que al final pues yo tengo un punto de mira puesto en gente más de mi edad, en la escena musical emergente joven, creo que lo que veo es que muchísimos jóvenes se le ocurran un montonazo y están saliendo muchísimos prodigios súper llamativos que llaman la atención a la primera, pero sí que es verdad que se necesita más apoyo por parte de las instituciones y sobre todo por parte de, promotores culturales para que salgan más bolos, más facilidades, sobre todo también para que se puedan tocar en más sitios y que la programación sea más variada y sobre todo mirando hacia las nuevas generaciones. Perfecto, porque a colación de eso te quería preguntar también qué tipo de ayuda recibe un proyecto como el tuyo o los proyectos como el tuyo. ¿Qué tipo de ayuda recibe de manera institucional, privada o demás? Pues bueno, depende de con quién te encuentres al final, porque las personas hay un poco de todo. Pero es muy difícil, y más yo que soy menor, pues hay un montón de papeleo detrás que es muy difícil de gestionar y por parte de las instituciones, bueno, yo personalmente he tenido bastante apoyo porque me han propuesto muchas cosas, siguen haciéndolo y están apostando por mí. Pero bueno, no con todo el mundo es así y ojalá sea algo que mejorar para futuro. Una de las cosas de las que he hablado en este podcast es que justo hace 20 años, en el 2006, que tú no habías ni nacido, había 3 artistas zaragozanos en el top 20 de los más escuchados de España y hoy en día no hay ninguno. Y claro, la pregunta es un poco, ¿hay falta de talento o simplemente esa falta de apoyo ha hecho que más artistas de Zaragoza no sean capaces de llegar a esas listas? Pues probablemente. A ver, las escenas musicales cambian, están en constante cambio y en constante evolución, entonces pues es normal cuando algo pues igual que va de peor a mejor, pues también va de mejor a peor. Entonces no creo que sea por falta de talento, porque en Zaragoza tenemos una gran riqueza musical en cuanto a nuevas generaciones. Como ya he dicho antes, desde mi punto de mira, miro hacia la gente de mi edad o más mayor, un poco más mayor. Pero bueno, también porque ahora mismo vivimos en un mundo que lo que cuenta son las visitas, las cosas rápidas y quizás no se vende el arte igual ahora que hace 20 años. Entonces, ¿dirías que las instituciones quizás están premiando más un foco puntual o unos números de alguien que sea más conocido en redes quizás que un proyecto que tiene más trabajo puramente musical como podría ser hace unos años? Claro, al final por mucho que las instituciones o alguien que tenga más poder que un músico, por mucho que puedan decir por palabras que se apoya mucho, al final lo que interesa no es eso. Es pues, lo que pueda llegar a más gente, y lo que pueda llegar a más gente no siempre va de la mano del talento o el esfuerzo que realmente existe
Desde tu punto de vista o cosas que ves en tus compañeros o en otros grupos y tal, ¿qué es lo que más se echan falta dentro de los grupos emergentes? ¿Que es algo de dinero, más espacio, más visibilidad, un poco de todo? Yo creo que varias cosas que ya no tienen que ver más con el apoyo de otras personas, sino ya entre nosotros. Creo que hace falta más compañerismo y un poco menos de toxicidad, porque aunque seamos jóvenes, sí que noto como que hay muchos aspectos que podrían mejorar y el apoyarse el uno con el otro creo que es esencial para que un proyecto pueda crecer y para que la escena de una ciudad pueda seguir creciendo. Y bueno, luego también creo que se necesitan más salas, porque ahora mismo hay muchas salas, pero no que tengan una programación emergente como tal. O sea, no hay ningún espacio ahora mismo que apueste de verdad por la música emergente Claro. de manera continua, digamos, Sí. algo semanal, algo mensual, no, Sí, no hay no. no hay un espacio de ese tipo. No, o sea, y aunque haya, tiene que crecer eso porque hay muchísima gente en Zaragoza y también creo que hace un poco más de falta de diversidad de estilos de música, de géneros de música, porque hay muchísimo, se concentra muchísimo rock, pero hace falta más otros tipos de música que también son muy importantes. ¿Y de qué manera se podría atraer al público para que empiece a consumir este tipo de grupos emergentes? Pues mira, mismamente saliendo a las calles, hay muchísima gente que toca en la calle, muchos grupos emergentes que tocan en la calle. Ahí se puede ver mucho la escena. Pero bueno, yo la recomendación que doy siempre es ir a ver cosas en directo, porque es donde mejor se ve la esencia, donde mejor vas a captar cómo es cada uno, cada grupo y las cosas especiales de cada persona y cada grupo creo que se ven yéndolo a ver en directo. Así que ya no es más de publicitarlo para que llegue a más gente de otras maneras, sino yo creo que la mejor manera es ir a ver cosas. Ver en directo y apoyar lo que es la música Sí. desde dentro realmente. Sí. Y ya por último, ¿qué le pedirías a las instituciones? ¿Qué necesitáis los artistas emergentes para que el ecosistema musical de Zaragoza se convierta en lo que era antes o por lo menos tome otra dimensión? Necesitamos la visibilidad de lo que acabo de decir, que se vaya a ver más cosas en directo, porque creo que la gente realmente no es consciente de lo que tenemos en Zaragoza y es algo muy rico en cuanto a muchas cosas. Y bueno, luego creo que invertir en nosotros también es muy importante. Necesitamos más inversiones culturales, ya no solo en nuevas generaciones, sino en la cultura en general, porque no se puede perder. Necesitamos más salas y sobre todo más facilidades para poder acceder a ellas, porque aunque tengas una sala y no va a estar ahí todo el mundo, ya no es querer tocar en una sala, sino las facilidades para poder conseguirlo. Entonces eso ya tiene que ver también con las instituciones que podrían poder poner muchísimas más facilidades para llegar a ello. Pues nada, Lucía, muchísimas gracias. Estaremos Gracias a ti. muy atentos a todos tus nuevos proyectos y a todo lo que hagas y ya estoy seguro de que no solo vas a sonar en Zaragoza, sino también en el resto de España. Y vamos a dejar un extracto de tu música mientras llegamos a la siguiente sección. Muchas gracias. El reportaje de Kilómetro Z. Las salas de conciertos han sido durante años uno de los principales espacios de desarrollo de la música emergente en Zaragoza. En este reportaje nos hemos trasladado a una de las más míticas de la ciudad, el Rock and Blues Café, una sala con más de 20 años de experiencia que ha acogido a todo tipo de grupos y estilos musicales, dando oportunidades a músicos emergentes desde el principio y siendo un impulsor de la escena indie de Zaragoza. En este emplazamiento hablamos con Pachi, socio y director de la sala con más de 2 décadas de experiencia a sus espaldas. Y por supuesto, desde dentro de una sala como esta, el cambio se ha vivido de muy cerca.
A ver, sobre todo ha cambiado un poco la profesionalidad con la que se trabaja. O sea, al principio era un poco prueba y error, y cuando empecé, pues como todos, empiezas a hacer conciertos, pues encuentras gente muy maja, empiezas a buscar pues programadores, promotores, te caen gente que es trabajadora, gente que tima a los músicos a todo lo que puede y más. Me he encontrado personajes de todo pelaje en este mundillo, y conforme vas aprendiendo, pero claro, antes, yo cuando empecé, era cuando empezaba el MySpace, había pocas redes, entonces casi el formato físico era primordial. Casi todas las bandas se obsesionaban con tengo que grabar un CD, venderlo, se vendía, te mandaban el CD. Yo me acuerdo que entonces llevaban conforme me iba haciendo la programación, iba asentando la sala que llevaba antes, que era la Ley Seca, conforme iba creciendo, pues ya te empiezas a hacer contactos pues con gente de fuera, oficinas de fuera, que ellos te ofrecían, ya te mandaban por correo, pero claro, era un poco pues el Bandcamp, todo para venderlo era un poco más problemático. Ya estaba con el Facebook empezabas a hacer, pero casi toda la promo era carteles, algo de radio. No, era un poco la publicidad que se llevaba antes, ¿no? Antes no llegabas por todo el medio digital que era ahora. La llegada de Internet y de las plataformas digitales cambió por completo la forma de consumir y promocionar música, pero también transformó la manera en la que los artistas emergentes intentan abrirse camino dentro de la industria. Hay un circuito fuera del mainstream, sí, que antes era como digamos que el mainstream echaba un guiño a ese circuito que llámese indie en su día, llámese garajero y demás, siempre había un poco más de guiño, y ahora yo creo que hay tal overbooking de bandas, porque es que ahora tú tienes bandas buenas y para llegar, y hay unos medios para llegar al resto del mundo brutales. Esa facilidad para publicar música o empezar un proyecto también ha hecho que destacar sea mucho más complicado. Hoy hay más bandas, más canciones, más artistas y más facilidad para aprender un instrumento desde casa, lo cual hace que mucha más gente esté intentando abrirse camino al mismo tiempo. Yo creo que la gente joven se lo toma más yo creo que lo toman un poco más en serio. Yo, por ejemplo, ahora noto mucho. Tú le preguntas a cualquier banda joven de 20 años, 21 de las que hacemos, gente joven, y todos ya vienen con su promo, tienen su Instagram abierto, ya tiene su canal de YouTube muchas veces, tienes el enlace o sea, ves... Sí, que ya se asume que eso lo tienes que tener sí o sí. No, y te mandan un dossier bien hecho, te mandan un rider. Y aún así, la mayoría de bandas emergentes siguen empezando de la misma manera, tocando en salas pequeñas, construyendo poco a poco un público y buscando oportunidades dentro del circuito local. Yo ahora le compro una guitarra a mi crío y puedes irte al Crash Converters, que digo yo, a una tienda de estas de segunda mano, y te compras una guitarra de segunda mano pejiguera y coges un tutorial del YouTube y tocas. Sí. Antes, o aprendías de oído, o tenías que empezar a vender. A ver, que hay mucha gente que ha aprendido de oído, pero ya un amplificador o una guitarra ya era una inversión que no todo el mundo se podía permitir. O sea, si se te ocurría, pues yo qué sé, quiero sacar una canción, o la sacabas de oído, o tenías que comprar las partituras de otro lado. Ahora te metes en internet, metes en YouTube y puedes estar aprendiendo a tocar batería, a tocar guitarra. Sí, sí. Luego ya es más hay muchas más clases. Yo creo que ahora es mucho más fácil que un chaval joven aprenda a tocar un instrumento que lo que era antes, pero más que nada por la tecnología. Y a pesar de todos los cambios que ha vivido la industria musical durante las últimas décadas, las salas continúan siendo una pieza fundamental dentro de la música emergente en Zaragoza. Lejos de los grandes festivales, de las cifras del streaming o de las listas de éxitos, espacios como el Rock and Blues siguen sosteniendo buena parte de la escena local. Son lugares donde las bandas aprenden a tocar en directo, presentan sus primeros proyectos, construyen un público y empiezan a abrirse camino dentro de una industria cada vez más complicada. Porque aunque Zaragoza ya no tenga la presencia que tuvo hace años dentro de la música española, todavía hay músicos, salas y personas que siguen manteniendo la viva escena desde abajo, como Pachi, que según sus propias palabras, él seguirá haciendo este trabajo porque lo considera una labor buena para el gremio. Mientras sigan funcionando y más o menos salgan los números, yo lo quiero mantener porque ayudas a mucha gente. Es decir, al final es mucha gente que viene a tocar, muchas bandas locales que pueden tocar. Al final es como una labor. En una industria musical cada vez más rápida, competitiva y digital, las salas continúan funcionando como uno de los principales puntos de partida para muchos artistas emergentes. Espacios que siguen conectando a las bandas con el público y manteniendo vivo el circuito local desde el que todavía hoy se construyen nuevos proyectos musicales. Porque las estrellas del mañana son los artistas emergentes de hoy.
La Firma, de Kilómetro Z. Tú no tienes nada que hacer. Ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega Casey, oh. Decir mi propio nombre me produce vértigo. Oh, oh, recupérate del susto. Si hablamos de Zaragoza, hablamos de rap. Y si hablamos de rap, hablamos de KCO, de Violadores del Verso, de Sohai y de otros cientos de raperos que durante años han inundado las calles de Zaragoza con sus rimas. En esta recta final del programa, escuchamos a Hugo Monforte, conocido en el mundo del hip hop como MC Mera. Él es creador, director y CEO de Mira el Buen Rap, una de las organizaciones más importantes de batallas de rap en España, con más de 500 000 de seguidores en redes sociales. Aparte, también impulsa proyectos financiando discos protagonizados por artistas emergentes, y ha tenido la amabilidad de darnos su opinión de la situación actual de la música emergente y, por supuesto, del rap emergente de la ciudad. Ahí le escuchamos. Que muchas veces hablamos de la música como si solo existiera lo que aparece en las listas, en los festivales o en las canciones que tienen millones y millones de reproducciones, y al final parece que si algo no tiene números gigantes o no sale constantemente en las redes sociales, pues directamente no existe. Pero, no sé, yo sinceramente creo que la realidad de la música va mucho más allá de eso y desde Zaragoza lo estamos viendo constantemente. Nosotros en Mira el Buen Rap llevamos años viendo cómo aparece gente con un talento increíble, prácticamente desde cero, chavales que empiezan improvisando en un parque, grabando canciones en su habitación o en el estudio de un colega, subiendo vídeos sin ningún tipo de apoyo detrás. Y aún así siguen creando, siguen mejorando y siguen encontrando maneras de expresarse a través de la música porque al final es su ilusión. Además, en el caso concreto del rap y de la música urbana, muchas veces hablamos de un género que históricamente no ha tenido casi nada de visibilidad institucional y cultural y mucho menos que otros estilos musicales más tradicionales. Durante años ha sido una escena bastante marginalizada, con menos espacios, muchas ayudas y muchas menos oportunidades para desarrollarse dentro de los circuitos culturales más oficiales. Aún así, pese a todo eso, la escena ha seguido creciendo, porque muchas veces parece que ahora todo depende de algoritmos, de números, de viralidad o de cuánto ruido haces en Internet, pero al final antes que todo eso sigue estando lo más importante, que son las ganas de crear y la ilusión que se tiene desde el inicio. Zaragoza siempre ha sido una ciudad con muchísimo talento artístico siempre, lo que pasa que es que muchas veces nosotros mismos ni nos lo creemos. Parece que todo lo importante tiene que venir de fuera, cuando realmente aquí han salido artistas, bandas, grupos, movimientos culturales que han marcado muchísima gente. Y a día de hoy sigue pasando eso, sigue habiendo salas apostando por música en directo, sigue habiendo colectivos organizando eventos, sigue habiendo chavales escribiendo canciones, grabando videoclip, improvisando en plazas o intentando sacar adelante proyectos musicales, aunque muchas veces sea difícil. Y sinceramente creo que mientras siga existiendo toda esa gente, la escena nunca va a desaparecer, porque una escena musical no se construye solo con grandes cifras o con artistas súper famosos. Al final se construye con personas que dedican tiempo, esfuerzo y muchísimas horas a crear cultura, incluso cuando no hay focos apuntando hacia ellos. Porque aunque muchas veces parezca que no, aquí siguen pasando cosas y todas merecen ser escuchadas. Pues sí, todas merecen ser escuchadas por todo el trabajo que hay detrás. Así que con esto concluimos el capítulo de hoy, no sin antes reivindicar la música de Zaragoza. Una ciudad guerrera, luchadora e incansable por naturaleza, que se ve reflejada en un panorama musical que, pese a la ausencia de ayuda, focos y repercusión, sigue luchando día a día por mantener viva la cultura. Esto ha sido Zaragoza Kilómetro Z. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides seguir el programa en sus redes sociales, tanto Instagram como YouTube. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.